Creyó humillar a una mujer negra al acusarla de robar en el supermercado, pero se arrepintió. Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Amina estaba agotada. Había sido un día largo e intenso en el bufete de abogados donde había trabajado durante años. Como una de las abogadas de derechos civiles más respetadas, a menudo se encontró enfrentada a casos que la llevaron al límite. Casos difíciles, discusiones acaloradas, injusticias que denunciar, víctimas que defender. A veces se sentía completamente abrumada por el cansancio, por el peso de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Pero esa noche, después de horas de trabajo incansable, necesitaba un descanso, relajarse un poco, encontrar algo de normalidad. Eligió el supermercado local, un lugar que rara vez frecuentaba, pero que parecía ofrecer buenos productos a precios razonables. Era un supermercado de lujo, con pasillos bien iluminados y estantes perfectamente abastecidos. Amina no era una gran consumidora de productos de lujo, pero después de un día tan agotador, solo quería encontrar ingredientes frescos para preparar una comida sencilla y sabrosa. Quizás un poco de consuelo en la cocina. Al entrar, rápidamente se dio cuenta de que era una de las pocas personas de color en el lugar, un supermercado que parecía atraer a una clientela inteligente y elegante. Rostros blancos, a menudo marcados por sonrisas educadas y miradas furtivas. Clientes que ya parecían tener su lugar en ese escenario perfecto, el de una sociedad donde los códigos del confort estaban hechos para ellos. Pero Amina no le dio mucha importancia. Estaba acostumbrada a ese tipo de mirada furtiva, a esa incomodidad invisible pero palpable. Su ropa era sencilla, unos vaqueros descoloridos, un abrigo discreto, sin extravagancias. Ella no estaba allí para ser notada, solo para hacer algunas compras. Pero ella atrajo la atención. Apenas había pasado la puerta automática cuando sintió que la observaban. Un guardia de seguridad, un hombre de unos 40 años, la observaba desde la distancia. Sus ojos eran agudos, casi calculadores, como si cada movimiento que hacía en los pasillos despertara en él dudas y sospechas. Amina no era alguien que se dejara intimidar, pero sintió que una extraña tensión crecía en su interior. El peso de aquella mirada que la seguía. Era la mirada de alguien que, en un mundo desigual, tenía el poder de decidir, de juzgar, de poner a alguien en su lugar. Ella sabía que este tipo de situaciones no eran infrecuentes. Los prejuicios raciales a menudo surgen de los lugares más inesperados y adoptan formas más insidiosas, pero igualmente violentas. Y este guardia de seguridad, este simple hombre uniformado, parecía encarnar esta injusticia sistémica. Sin embargo, ella no iba a permitir que eso sucediera. Ella solía enfrentarse a la discriminación y no dejar que las miradas acusadoras la deprimieran. Ella no había hecho ni un solo movimiento en falso. Ella no iba a ser el chivo expiatorio por el color de su piel, o su condición de forastera en este universo supuestamente perfecto. Ella cogió una cesta y empezó a centrarse en su lista de compras. Verduras frescas, especias, algunos productos para su cena. Pero en cada pasillo que cruzaba, la mirada del guardia siempre estaba allí, insistente y calculadora, como una presencia invisible pero opresiva. Amina no se atrevió a enfrentarlo directamente, pero sentía que su incomodidad crecía. La siguió desde lejos, como una sombra, y sin embargo no se había movido. La observaba desde lejos, como un depredador que observa a su presa. Con cada movimiento, parecía estar esperando que ella cometiera el más mínimo error. Que sus actos delatan una intención culpable. Mientras se dirigía a la caja, su corazón se hundió. Por fin podría poner fin a esa extraña tensión. Pero el guardia de seguridad se acercó a ella con un aire apresurado, casi autoritario. Antes de que ella pudiera sacar su billetera para pagar, él la bloqueó. «Voy a tener que pedirte que me sigas», dijo en voz baja, pero impregnada de una firmeza escalofriante. Amina lo miró con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una ira incipiente en sus ojos. Ella no había previsto este tipo de situación. Ella había pensado que él no lo haría, que esa mirada curiosa sería solo una breve intrusión, sin consecuencias. Pero no. Fue demasiado fácil. Su mirada se endureció. «Disculpe». Ella respondió con un tono tranquilo, pero con un toque de desafío.
Te vi guardando cosas en tu bolso sin escanearlas. Tendré que comprobarlo, dijo, casi complacido con su propia vigilancia. Amina sintió una ola de ira crecer dentro de ella, un sentimiento de rebeldía que invadió su cuerpo. ¿Cómo se atreve? La había seguido durante todo su recorrido por los pasillos y ahora la acusaba sin razón. Fue una acusación infundada y absurda. Ella no había robado nada y él lo sabía. Pero él persistió, con la arrogancia de quien cree que su autoridad es incontestable. Sus ojos estaban llenos de certeza, como si lo que decía fuera una verdad indiscutible, impuesta por el simple hecho de llevar uniforme. Pensó que su apariencia, su piel, su postura, todo lo que percibía de ella, le daba poder. Creía que su mera presencia podría convertirlo en juez. Un verdugo. Amina respiró profundamente, poniéndose de pie y negándose a dejarse llevar por la ira. Tenía que mantener la calma. Ella no podía darle esa satisfacción. No robé nada, dijo, cerrando los ojos por un momento para calmarse. Su voz era firme, pero también suave, como para calmar el tormento interior. Por favor, acabo de pagar por todo esto. Entonces se le sonrió, una sonrisa falsa, que delataba una mezcla de arrogancia y desprecio, una sonrisa que casi la disgustó. No era compasión lo que estaba mostrando. Fue una forma de superioridad fuera de lugar. No te creo. Voy a comprobarlo, dijo, mientras buscaba en su bolso. Amina, sorprendida por la audacia del guardia de seguridad, colocó lentamente su bolso sobre la mesa de la caja registradora sin la menor resistencia. Una parte de ella quería explotar de ira, pero sabía que no serviría de nada. Había aprendido, a lo largo de años de duro trabajo en defensa de los derechos civiles, que el autocontrol era su arma más poderosa en tales situaciones. Mientras empezó a hurgar en su bolso, una multitud de clientes empezó a reunirse a su alrededor, con miradas curiosas y a veces críticas. Los teléfonos subieron rápidamente y sus pantallas capturaron cada movimiento. Amina sintió que se le encogía al interior al pensar que su dignidad se convertiría en un espectáculo para extraños, pero no iba a ceder ante la presión. Ella permaneció tranquila, pero cada célula de su cuerpo se rebeló contra la injusticia que se desarrollaba ante ella. Voy a llamar a la policía, dijo el guardia de seguridad deliberadamente amenazante, como si pensara que una apelación a la autoridad sería la prueba definitiva de su poder, su dominio sobre ella. Él creía que la apelación sería una validación de sus acciones, una forma de humillar aún más a Amina exponiéndola a las autoridades. Sin embargo, Amina no se dejaba intimidar. Ella giró lentamente la cabeza hacia el cajero, con sus ojos helados y tranquilos. ¿Podrías verificar mi transacción? Acabo de pagar, como puedes ver. Ella le extendió el recibo, con voz firme pero mesurada. El cajero, visiblemente incómodo bajo el peso de la situación, tomó el recibo con mano temblorosa. Escaneó el código de barras con los ojos fijos en la pantalla del terminal. Un pesado silencio cayó. Los segundos pasaban mientras la pantalla del sistema mostraba que todos los artículos habían sido pagados y que no quedaba ningún artículo sin escanear. El cajero se quedó congelado. La verdad estaba allí, en toda su sencillez. Amina había pagado y el guardia de seguridad se había equivocado, un malentendido basado únicamente en prejuicios. Amina no mostró alegría ni satisfacción en sus ojos. Ella no necesitaba esto. Se dirigió al guardia de seguridad con voz suave pero implacable. Te demostré que pagué. Y aún así, insististe en humillarme, solo por ser negra. El murmullo que se levantó a su alrededor, como una respiración colectiva, aumentó la tensión en el aire. Algunos clientes se miraron unos a otros, como buscando confirmación, validación de lo que acababan de ver. Las miradas se dividían entre vergüenza, incomprensión y enfado. El guardia, ahora atrapado en las garras de la verdad, comprendió lentamente su error. Dio un paso atrás y su pálido rostro se puso rojo de vergüenza. Sin embargo, en lugar de disculparse, simplemente murmuró unas palabras inaudibles, minimizando la situación. Lo siento, pero hubo un error. Un error. Amina repitió, su mirada de acero volviéndose aún más aguda, como una flecha que atravesaba las nieblas de la negación. No fue un error. Fue discriminación. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Los susurros se hicieron más fuertes. Una sensación de inquietud se apoderó de todos.
Los clientes que habían presenciado la escena se miraron entre sí, algunos moviendo la cabeza con disgusto, otros mirando hacia abajo, incapaces de afrontar la verdad. Pero Amina no se da por vencida. Ella sabía el coste de enfrentarse a la injusticia, pero estaba dispuesta a pagar ese precio. Al día siguiente, un vídeo del incidente, tomado por un testigo anónimo, se volvió viral. Imágenes de Amina, tranquila y digna, desafiando al arrogante guardia de seguridad, circularon en todas las plataformas de redes sociales. El contraste entre su calma implacable y la arrogancia del guardia de seguridad conmocionó a la opinión pública. Miles de comentarios llegaron denunciando la injusta humillación sufrida y expresando su solidaridad. Las organizaciones de derechos civiles comenzaron a organizar acciones de apoyo y los hashtags que pedían justicia para Amina inundaron los canales de noticias. Los medios de comunicación, tras una rápida investigación, informaron del incidente. La prensa se hizo eco del coraje de Amina, quien, pese a la humillación, afrontó esta discriminación con dignidad. Pero no se trataba solo de denunciar lo ocurrido, se trataba de abrir un debate sobre cómo el racismo se manifiesta en los lugares más mundanos de la vida cotidiana. Los pedidos de acciones legales aumentaron. La presión aumentaba y Amina sabía que ahora tenía una plataforma para hacer oír su voz. Decidió presentar una denuncia contra el guardia de seguridad y el supermercado por discriminación racial y trato injusto. Pero más que eso, quería enviar un mensaje: estas discriminaciones, por pequeñas que sean, no son aceptables. Ella sabía que no sería fácil. El sistema legal no siempre estuvo de su lado, pero ella creía que su lucha podía marcar una diferencia, aunque solo fuera para hacer que las personas fueran más conscientes de sus propios prejuicios. Amina asumió esta lucha, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que sufrían, en silencio, humillaciones similares a diario. Su camino estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos todos con la misma determinación que la había convertido en una de las abogadas más respetadas del país. Su objetivo no era solo ganar un juicio, sino participar en un cambio de mentalidad. Porque, según Amina, la verdadera lucha no consiste solo en ganar el juicio, sino en el proceso de afrontarlo. En la corte, Amina se mantuvo con una tranquila determinación que impresionó incluso a los jueces. Mientras dejaba claro su punto, reveló una información que tuvo el efecto de una bomba. Hasta entonces, había tenido cuidado de no mencionar ciertos aspectos de su identidad, prefiriendo dejar que el procedimiento siguiera su curso sin intentar jugar con su estatus. Pero ese día, en aquella sala llena de expectativas y miradas curiosas, decidió sacar la verdad a la luz. «No soy solo una abogada», comenzó, y su voz resonó en el espacio silencioso de la sala del tribunal. «También soy activista por los derechos civiles. Por eso, fundé una organización benéfica destinada a capacitar a jóvenes desfavorecidos en derechos humanos y brindarles las herramientas para denunciar el racismo». Las palabras de Amina cayeron como una avalancha. La mirada del fiscal se hizo más intensa, la del juez más escrutadora. Explicó que había financiado personalmente un programa educativo que permitía a los jóvenes comprender los mecanismos del racismo, pero también aprender a defenderse de él, denunciarlo y hacer campaña contra él. Este programa había llegado a cientos de jóvenes en barrios donde la desigualdad era una realidad diaria. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras penetraran en las mentes de los presentes. Luego, con tono firme pero convincente, continuó: «Mi lucha no se limita a una sola causa personal. No es solo un atentado contra mi dignidad como persona. Es una lucha por todos aquellos que, como yo, son víctimas de una discriminación invisible y sistemática, oculta tras acciones cotidianas, juicios precipitados y prejuicios arraigados en la conciencia». El impacto de sus palabras resonó en toda la sala, y se pudo ver que incluso los abogados defensores, que previamente habían subestimado la fuerza de su posición, comenzaron a enderezarse. Amina no fue solo una víctima en esta historia. Ella era una líder, una mujer fuerte, comprometida en una lucha a largo plazo por un cambio profundo en la sociedad. Bajo la creciente presión de los medios de comunicación y del público, el supermercado finalmente se vio obligado a emitir una disculpa pública y oficial, un reconocimiento de su error que, aunque tardío, marcó un punto de inflexión. El guardia de seguridad, cuya actitud racista y degradante provocó el incidente, fue despedido por mala conducta profesional. Pero eso no fue todo. Tras esta victoria, el supermercado tomó medidas para evitar futuras discriminaciones. Se lanzó un programa de concientización sobre la diversidad,
no solo para empleados, sino también para gerentes y altos ejecutivos dentro de la empresa. La idea era crear una cultura de tolerancia, comprensión y respeto en cada rincón de esta gran marca, para que una situación como esta no volviera a ocurrir. Amina no acababa de ganar un juicio. Había arrancado un trozo del muro invisible de la discriminación, un muro a menudo invisible para quienes no lo sufren, pero que sin embargo es muy real para quienes son sus víctimas. En su opinión, la victoria no era meramente legal, fue simbólico. Ella sabía que era solo una pequeña batalla en una guerra mucho más grande, pero cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso hacia un mundo más justo. De regreso a casa después de un largo día en el tribunal, Amina se desplomó en su sofá. Agotado, pero orgulloso. La tensión de los últimos días dio paso a una profunda satisfacción interior. Ella había llevado la voz de aquellos que no podían ser escuchados. Ella había llevado la voz de las víctimas invisibles, de las personas racializadas que sufrían en silencio, y lo había hecho con dignidad. Pero también sabía que esta victoria era solo el comienzo. El camino aún sería largo, sembrado de obstáculos, desafíos y resistencias. El racismo no era un monstruo que pudiera matarse de un solo golpe, era una hidra de múltiples cabezas contra la que había que luchar sin descanso. Amina pensó en todas las personas que habían compartido su causa, aquellos que habían visto el vídeo viral, aquellos que habían apoyado su lucha. Había tocado algo profundo en el inconsciente colectivo. La conciencia iba creciendo, y aunque todavía no veía los efectos inmediatos, sabía que las semillas que había sembrado algún día darían fruto. Ella creía que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar, de afirmar la propia autoridad sobre los demás. Está en la capacidad de mantener la calma ante la adversidad, de mantener la dignidad en los momentos más humillantes. Amina lo había demostrado. Y si esta victoria fue suya, también fue de todos aquellos que, como ella, estaban cansados de luchar pero que, cada día, se levantaban para seguir luchando. Para ellos, esta victoria también fue suya. Y juntos eran más fuertes.